Ya. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el subgrupo B y vamos a presentar el tema de síndromes mieloproliferativos. Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a dar una introducción sobre qué son los síndromes mieloproliferativos. Tenemos que estos son un conjunto de entidades hematológicas, las cuales van a tener características clínicas y evolutivas que van a ser muy afines. La etiopatogenia tenemos que probablemente es lo que van a tener independiente cada una de estas patologías. Estas van a tener que compartir su origen de una célula progenitora hematopoyética multipotencial. Tenemos que así también van a compartir características como la sobreproducción de uno o de más elementos formes de la sangre, sin necesidad de que exista una displasia significativa. Tenemos que también va a haber una predilección por la hematopoiesis extramedular, la mielofibrosis y también posiblemente una tasa variable a la transformación de una leucemia aguda. Tenemos que desde un punto de vista clínico, aquí los pacientes que presenten un síndrome de mieloproliferativo van a presentar en la mayoría de los casos una esplenomegalia y pueden producir o no unas hemorragias. Según la OMS, tenemos que va a clasificar a los síndromes mieloproliferativos en 8 enfermedades, de las cuales tenemos que las más comunes corresponden a la leucemia mielogénica crónica, la leucemia crónica neutrofílica, la leucemia crónica eosinofílica, las cuales estas tres van a estar expresando con lo que corresponde a un fenotipo mieloide. Mientras que las otras tres que corresponden a la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y la trombocitosis esencial van a estar hablando sobre la hiperplasia eritroide o la megacariocítica. Siguiente, por favor. Ya, a continuación les voy a hablar sobre la primera enfermedad correspondiente a este síndrome, que es la policitemia vera. Siguiente. Ya, tenemos que la policitemia es un trastorno clonal, el cual va a estar afectando a la célula progenitora hematopoyética multipotencial. Aquí tenemos que se caracteriza porque va a haber una acumulación de eritrocitos, granulocitos y plaquetas con fenotipo normal, ya que aquí va a haber una falta del estímulo fisiológico. Ya tenemos que en estos pacientes, tenemos que la policitemia vera va a ser independiente al mecanismo que van a estar interviniendo para que exista una regulación ya de la eritropoyesis. Por lo que tenemos aquí que los valores séricos de la EPO pueden estar disminuidos. También tenemos que haber una mayor incidencia de la policitemia vera que se va a dar entre los 50 a 70 años, pero también es raro encontrar en pacientes que tengan menores a 40 años, ¿ya? Tenemos que tiene una transmisión familiar, pero lo general va a ser infrecuente, ¿ya? Los casos van a ser más esporádicos, donde se va a estar predominando en las mujeres. Siguiente. En lo que es las manifestaciones clínicas, tenemos que este cuadro clínico va a iniciar con un cuadro insidioso, que puede tener síntomas generales, como puede ser astenia, adelgazamiento, lo cual nos va a indicar a un diagnóstico en sí para una policitemia, ¿no? Entonces tenemos que siempre enfocarnos en si corresponde aquí a una trombocitosis, a una leucocitosis o una esplenomegalia. Si presenta estas tres aisladas o combinadas, puede ser que sean manifestaciones iniciales de una policitemia vera. A menudo también tenemos que se va a estar identificando de una manera accidental, ya puesto que va a haber una mayor concentración de la hemoglobina o del hematocrito. Ya tenemos que el síntoma más frecuente que se va a presentar en la policitemia vera corresponde al prurito hidrogénico. Tenemos que es un prurito que aparece en el paciente después del baño. Este ataque de prurito tenemos que va a ser incontrolable por él, por lo que tenemos que va a ser va a tener un profundo malestar, ya aquí el paciente, este prurito va a ser intenso. Otra característica es que aquí va a haber una eritrocitosis que va a ser descontrolada y va a producir una hiperviscosidad. Va a desencadenar síntomas neurológicos como corresponde la cefalea, la visión borrosa, también van a presentar acúfenos, sensación vertiginosa, también puede presentar parestesias en las extremidades, entre otros. En lo que es la exploración física va a haber lo que les mencionaba anteriormente, una esplenomegalia y también puede presentar una pletora facial, el cual puede estar acompañado o no por una quemosis conjuntival.
Esto se va a ver en el 50 y hasta 60% de los pacientes. Ahora, en los pacientes que no presentan lo anteriormente que les mencioné, tenemos que pueden darse sus primeros iniciales de cuadro clínico con una trombosis venosa o arterial. Esto vamos a encontrar que puede distribuirse en cualquier vaso, pero tenemos que los cerebrales, los cardíacos y los mesentéricos son los que se afectan con una mayor frecuencia. Por lo que aquí vamos a encontrar que estos pueden ir desde accidentes vasculares cerebrales hasta pueden llegar a una angina o algún infarto del miocardio. Otra complicación trombótica que, bueno, o la más común es que se presente aquí el síndrome de Budd-Chiari, el cual tenemos que corresponde a una oclusión de la vena hepática o de la vena cava inferior. Esto de aquí lo que va a ocasionar es que exista una hipertensión portal con un dolor abdominal, también va a presentar hepatoesplenomegalia, ascitis, edemas en las extremidades inferiores y también puede presentar ictericia. Ya, esto tenemos que, entonces se puede concluir a partir de las trombosis que cualquier paciente que presente alguna trombosis venosa hepática ya puede ser un paciente en sospecha de una policitemia vera. También ahora otras complicaciones que son menos frecuentes que se puede presentar en estos pacientes es la hemorragia, ¿ya? Esto aparece en el menos del 20%. Tenemos que la hemorragia que más se puede presentar es la digestiva, ya que los pacientes con policitemia vera van a presentar una mayor frecuencia a desarrollar una úlcera péptica. Pueden presentar epistasis y también una hemorragia postoperatoria, ya en los pacientes específicamente que no tienen un control a esta enfermedad. ¿Ya? Y por último, teníamos que hay otras complicaciones como el trastorno, que, bueno, este trastorno puede complicarse a una hiperuricemia, también el cálculo del ácido úrico y también posibles síntomas a que existan los posibles síntomas de un hipermetabolismo. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que corresponde a los datos del laboratorio, tenemos que el dato más destacado corresponde siempre a los hematíes, ya que estos van a estar siempre elevados. También vamos a encontrar valores de hematócrito que van a estar elevados y la hemoglobina que la vamos a encontrar entre 180 a 220 gramos sobre litros, los cuales también van a estar elevados. Esto se da casi en el 50 y hasta 70% de los pacientes. ¿Ya? Como estamos hablando aquí de una panmielosis, tenemos que en el 40% de estos pacientes, además de cursar ya por un hematocrito elevado, también pueden presentar una leucocitosis neutrofílica y también una trombocitosis. ¿Ya? Otros valores que también los podemos encontrar elevados de alguna manera son la vitamina B12, la uricemia y la lactodeshidrogenasa. La lactodeshidrogenasa, al momento que está elevada, ya se debe sospechar de que esta policitemia vera ya está evolucionando hacia una metaplasia mieloide post-policitémica. Ya, y en lo que corresponde al aspirado y la biopsia de la médula ósea, tenemos que estos de aquí no van a estar aportando una información diagnóstica por una policitemia, ya que, por ejemplo, el aspirado medular lo que va a estar revelando es que existe un aumento de las 3 series hematopoyéticas y la biopsia lo que revela es que existe una proliferación trilineal. Algo que sí hay que tener en cuenta siempre al momento del diagnóstico corresponde a la disminución de la concentración EPO, EPO y también si existe o no una mutación JAK2, ya que esto se presenta, por lo menos la mutación, se presenta hasta en el 90% de los pacientes. Siguiente, por favor. Por último, en lo que es la policitemia tenemos el diagnóstico. Esta tenemos que, como les mencioné anteriormente y les he estado mencionando constantemente, es que los pacientes con policitemia van a presentar una eritrocitosis combinada con leucocitosis, trombocitosis, esplenomegalia, siempre en combinación o de manera aislada. Pero tenemos que hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta, como son los criterios que son predominados por la OMS, en donde tenemos que los va a dividir en criterios mayores y también en criterios menores. Los criterios mayores tenemos que corresponde a la hemoglobina, que va a ser superior a los 185 gramos sobre litros en el varón, y en la mujer que va a ser mayor a 165. También tenemos que va a presentar aquí un aumento de la masa globular, y esto en presencia con la mutación de este gen que les mencionaba anteriormente, el JAK2.
Y los criterios menores que podemos presentar corresponde a la biopsia medular de panmieliosis, la disminución de la adipocérica y también el crecimiento endógeno de colonias eritroides. Para poder diagnosticarlo ya como una policitemia, tenemos que, bueno, la OMS exige que se presenten dos criterios mayores y uno menor, o a su vez el primer criterio mayor, que es el que corresponde al aumento de la hemoglobina, junto con dos criterios menores. Ya, siguiente. Ahora continuando, vamos a ver el diagnóstico diferencial de la policitemia vera. Eh, en este tipo de enfermedad, si bien no es muy difícil llegar a establecer un diagnóstico como tal de la policitemia vera, ya que existen las manifestaciones clínicas y las manifestaciones de laboratorio que son muy específicas en la forma típica de la policitemia vera. Sin embargo, obviamente hay pacientes en los que se ha documentado una eritrocitosis de manera absoluta que vas a cursar con cifras de leucocitos y plaquetas normales, ausencia de esplenomegalia y, eh, y sin que exista una evidencia de una eritrocitosis secundaria. Entonces, para poder llegar al diagnóstico correcto de la etiología de esta enfermedad, es necesario realizar pruebas complementarias. En la tabla que se puede visualizar, vamos a ver que para poder llegar al diagnóstico como tal de policitemia vera, no resulta tan difícil, ya que se lo puede diferenciar de, por ejemplo, eritrocitosis secundarias o eritrocitosis relativas, desde la presencia de esplenomegalia, trombocitosis, leucocitosis, basofilia, o a nivel de la médula ósea va a haber una hiperplasia de manera global. Resultan parámetros muy específicos para poder llegar a un diagnóstico acertado sin llegar a confundirse con otras entidades. La siguiente. ¿Cómo evoluciona la policitemia vera? La policitemia vera puede llegar a progresar por una serie de fases o estadios que van desde eh, una fase inicial eh, que puede llegar a ser asintomática, en la que únicamente se va a detectar una eritrocitosis aislada, asociada o no a una trombocitosis y una esplenomegalia. Después de esta etapa de eritrocitosis de manera aislada, va a haber una segunda fase que va a ser una fase de eritrocitosis totalmente sintomática. En esta fase va a estar, se van a presentar los síntomas típicos que ya se mencionaron anteriormente, pero después de esta fase va a seguir una fase totalmente inactiva que va a hacer parecer que la enfermedad que se ha normalizado y se ha logrado controlar. Seguido de esto vamos a ver que va a haber una última fase que va a ser la denominada fase de agotamiento o también llamada metaplasia mieloide postpolicitémica, que se va a caracterizar por varias entidades, como por ejemplo, va a haber un incremento progresivo de la esplenomegalia, va a haber el síndrome leucoeritroblástico y con presencia de hematíes en lágrima en la sangre periférica, va a haber fibrosis medular difusa, y también puede llegar a presentarse una normalización o una disminución de la masa eritrocitaria. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se va a tratar esta policitemia vera? Existen medidas específicas como, por ejemplo, las flebotomías, donde el objetivo principal va a ser la reducción de manera rápida del riesgo trombótico. Aquí se va a tener como objetivo llegar a el hematocrito diana dependiendo del sexo, como por ejemplo, en los hombres se va a tener como objetivo lograr un hematocrito diana de 0,45 y en mujeres de 0,43 o 0,42. Pero también se pueden llegar a presentar situaciones especiales, como por ejemplo una mujer embarazada, donde se acepta que tenga aproximadamente que el hematocrito diana sea inferior a 36. También se pueden llegar a presentar otras situaciones, como por ejemplo, en los pacientes más jóvenes,
donde no tienen ningún riesgo cardiovascular, sí se pueden realizar las flebotomías aproximadamente de 450 mililitros, alternando los días, para llegar a alcanzar el objetivo del hematocrito diana, que, como ya mencioné, va a ser dependiendo del sexo. Pero también existen casos como, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, donde se tiene que reducir el volumen de la flebotomía aproximadamente de 200 a 300 mililitros, de 200 a 300 mililitros de 2 a 3 días por semana. Y una vez que se ha normalizado, que se ha logrado llegar al hematocrito diana, al objetivo que se ha propuesto, los controles se los puede realizar de 4 a 8 semanas para las futuras flebotomías. La siguiente, por favor. Otras formas terapéuticas va a ser la quimioterapia. Los principales agentes que se van a utilizar en la quimioterapia van a ser el 32P, busulfán, pipoproban o hidroxiurio. El 32P resulta un agente muy eficaz en el tratamiento de la policitemia vera. Va a actuar de manera en que gracias al ortofosfato se va a unir a los ácidos nucleicos en las células donde existe una mayor capacidad de proliferación. La principal... hay que mencionar algo. Aquí va a haber varios agentes terapéuticos que únicamente están indicados en pacientes de edad muy avanzada. Uno de estos va a ser el 32P. Ya dije que que la principal indicación va a ser únicamente para pacientes de edad avanzada. Se va a empezar en dosis de 2 a 3 microcurios por metro cuadrado de manera intravenosa, y el efecto se lo va a lograr apreciar en los 2 a 3 primeros meses. En caso de que no se presente un efecto, se puede repetir la administración de esta dosis, aumentando un 25% de la dosis inicial. Y de nuevo, si no se llega a ver un efecto a los 2 a 3 meses siguientes, se puede administrar una tercera dosis con un 25% más de la dosis. Sin embargo, también aquí la única contravención sería que el 32P no puede excederse de los 15 milicurios de manera anual. Ok. El siguiente agente quimioterapéutico va a ser el busulfán. Igualmente mencioné que es otro de los fármacos que únicamente se va a utilizar en pacientes con edad muy avanzada. La ventaja es que este es uno de los que puede lograr una mielodepresión de manera duradera, con dosis muy bajas. Como pueden visualizar, únicamente es necesario una dosis de 2 a 4 miligramos por día. Sin embargo, sí presentan un mayor riesgo de complicaciones, como por ejemplo un riesgo de aplasia o un riesgo de fibrosis pulmonar. El siguiente agente sería el pipoproban, donde igualmente se va a iniciar con dosis muy bajas. Como dosis inicial se va a administrar 1 miligramo por kilo por día, y en adelante únicamente se van a administrar dosis de mantenimiento de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo por día. En el caso del pipoproban se ha visto que los efectos llegan a aparecer en las primeras 13 semanas en casi el 90% de los pacientes. Por último, se tiene a la hidroxiuria. Es el tratamiento, podría decirse, el tratamiento más utilizado actualmente, ya que es de los últimos que han sido descubiertos. Como se ve en la diapositiva, es el tratamiento más utilizado en la policitemia vera. En sí, la hidroxiuria es un antimetabolito que va a interferir con la síntesis del ADN, y se la llega a administrar en dosis de 30 miligramos por kilo por día, como dosis inicial. Pero después en los siguientes tratamientos se lo tiene que disminuir a la mitad, a 15 miligramos por kilo por día. El otro tratamiento podría ser con el interferón. El interferón es una alternativa no quimioterapéutica que va a tener acción múltiple, como por ejemplo inhibiendo el crecimiento de los progenitores eritoides. Es un tratamiento igual de largo plazo, donde
se inicia en dosis muy bajas, de 3 a 5 μ aproximadamente, y se lo va repitiendo unas 3 veces por semana. El interferón únicamente se lo considera en pacientes jóvenes que necesitan lograr una amilodepresión por una trombocitosis que se encuentra de manera incontrolada. La siguiente. Otro de los medicamentos que se puede utilizar es la anagrelida, que únicamente es para pacientes jóvenes, donde se necesita un control rápido de una trombocitosis extrema, donde este paciente tenga presentes síntomas hemorrágicos o microvasculares. Otro de los tratamientos también son los antiagregantes, aunque el tratamiento de dosis habituales de aspirina están totalmente contraindicados. Únicamente se pueden administrar dosis muy bajas de ácido acetilsalicílico, que en este caso serían 100 miligramos al día, este tratamiento únicamente es de manera profiláctica para evitar trombos. Otro de los tratamientos de la manera asintomática, como por ejemplo para la hiperuricemia, se indica allopurinol de 100 a 300 miligramos por día. Para tratar, como por ejemplo el prurito general, que se encuentra de manera generalizada, se suele utilizar igualmente dosis muy bajas de ácido acetilsalicílico o ciproheptadino como antihistamínico. Y en el caso de que el paciente necesite una cirugía y tenga policitemia vera, aquí existe un riesgo muy elevado de complicaciones tanto trombóticas como hemorrágicas, por lo cual se sugiere que si es una cirugía opcional, se evite al menos 2 a 3 meses después de que se haya logrado controlar la policitemia. Pero si la intervención se necesita de manera urgente, se puede reducir el riesgo de complicaciones de la policitemia realizando flebotomías. La siguiente. Ok. La estrategia que se encuentra de manera general para el tratamiento de la policitemia. Una vez que se ha diagnosticado la policitemia vera, el tratamiento es necesario que se individualice por parámetros como la edad, las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, y el tratamiento, como ya lo mencioné anteriormente, que se consiste en flebotomías, medicamentos, y también lo más importante sería aquí la edad, que esto sí difiere en cuanto al fármaco que se vaya a utilizar. La siguiente. Y por último, el pronóstico. El pronóstico de la policitemia vera consiste en que en pacientes que no siguen un tratamiento una vez ya diagnosticados, solo tienen una media de vida de al menos 18 meses después del diagnóstico. Pero si tienen un tratamiento de manera general, tienen un pronóstico de vida de al menos unos 15 años. Y también aquí interviene otra vez el factor de edad, que resulta en pacientes que son menores de 50 años, tienen una vida media de aproximadamente superior a los 23 años después del diagnóstico. Gracias. Siguiendo con las enfermedades del síndrome mieloproliferativo, vamos a hablar de la trombocitemia esencial. Esta será un síndrome mieloproliferativo caracterizado por un incremento en sí en la persistencia de las cifras de plaquetas, que voy a ser mayor a 450.000 unidades sobre decilitro. También tenemos que va a existir una hiperplasia megacarocítica de la médula ósea. Esta enfermedad no se considera en sí como una etiología netamente ciclopatogénica hasta las descripciones en 1960 por Guns y Oser. También vamos a ver que esta enfermedad clínicamente se manifiesta por una tendencia a presentar complicaciones trombóticas y o hemorrágicas. Siguiente diapositiva. Si bien su etiología es desconocida, vamos a ver que también su origen es una célula pluripotente hematopoyética, la cual esta se demostró en sí en 1981 por Fialkot, el cual demuestra la clonidad en hematíes, granulocitos y también plaquetas, mediante el análisis del patrón de distribución de lo que es la isoenzima
de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en mujeres heterocigóticas para esta misma, ¿no? Siguiente diapositiva. En lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que la edad mediana en el momento del diagnóstico va a ser de 60 años, va a existir también un claro predominio en lo que es la mujer, y va a tener un pico de incidencia en la tercera y cuarta década de la vida. Vamos a ver que esto acepta que un tercio o más del total de enfermos se diagnostican de forma fortuita con un motivo de realización de un hemograma. También vamos a ver que la anamnesis va a tener que ser importante, preguntar o hacer un interrogatorio intencionadamente sobre lo que es la presencia de factores de riesgo vasculares, que esta pueden ser ya tabaquismo, puede ser hipertensión, diabetes, o también hipercolesterolemia. Y también va a tener que preguntarse sobre la historia familiar de trombocitosis en el caso de pacientes pediátricos y también la existencia de neurologías atípicas. En lo que son las principales causas de morbilidad y mortalidad en esta trombocitemia esencial, van a ser los episodios trombóticos y hemorrágicos, que con frecuencia van a aparecer durante el curso clínico de esta enfermedad. Tenemos que las complicaciones hemostáticas van a ser básicamente tres tipos, que van a ser las trombóticas, las hemorrágicas y las oclusivas microvasculares por una alteración en lo que es la microcirculación. La frecuencia y tipo de manifestaciones clínicas más frecuentes en esta trombocitemia esencial se va a detallar en el cuadro que vemos en la diapositiva, el cual en la incidencia de complicaciones trombóticas va a ser variada según las series clínicas, las cuales van a tener una frecuencia entre el 11 al 25% al inicio de la enfermedad. Veremos también que se produce la trombosis arterial, lo cual va a ser mucho más frecuente que una trombosis venosa, y esta va a tener en sus territorios afectados por un orden de frecuencia, los cuales son la circulación cerebrovascular periférica y la coronaria. También vamos a ver que la isquemia vascular cerebral es la complicación oclusiva arterial más frecuente en esta enfermedad, tanto como complicación previa al diagnóstico como accidente isquémico con el que debuta esta trombocitemia esencial. La eritromegalgia constituye el fenómeno paradigmático de la oclusión microvascular en lo que es la trombocitemia esencial, la cual se va a tratar de un fenómeno trombótico microvascular que está causado por la activación y agregación de lo que son las plaquetas en las arteriolas distales de las extremidades. Sin tratamiento esto puede progresar a una isquemia acrocianótica, o también puede empeorar y darse también una gangrena. Vamos a ver que las microoclusiones de la circulación cerebral van a ocasionar síntomas diversos, como pueden ser accidentes isquémicos transitorios, una parestesia, cefalea, vértigo, síncope y sensación de inestabilidad, aparte de diferentes manifestaciones visuales. En lo que son las complicaciones hemorrágicas graves, estas van a ser infrecuentes y también afectan de forma principal a lo que es el aparato digestivo, en forma de hemorragia, sin lesiones endoscópicas demostrables. Esto solo va a ser el 5% en los casos. También vamos a ver que la trombosis de los vasos placenterios es el factor directamente implicado en la patogenia de las complicaciones obstétricas. El 50 al 57% de los embarazos va a conseguir llegar a término, y el riesgo de aborto durante el primer trimestre va a ser del 36%. Siguiente diapositiva. En los datos de laboratorio veremos que los parámetros hematológicos más característicos al inicio de esta enfermedad serán en conormalidad la concentración de hemoglobina y el hematócrito, pero también se va a presentar una leucocitosis moderada, pero con una presencia ocasional de alguna forma mieloide inmadura. También vamos a poder notar la extensión de sangre periférica, la cual muestra la presencia de agregados de plaquetas de morfología alterada, como puede ser con una presencia de anisocitosis, también puede ser plaquetas gigantes, vacuolización o también la hipogranularidad de estas mismas plaquetas. Con todo estos datos,
En algunos pacientes igual apenas se pueden observar algunas alteraciones morfológicas en estas plaquetas. También vamos a ver que en el mielograma consta de una intensa hiperplasia megacarocítica, y vamos a ver también que el hierro medular y los sideroblastos son normales o están disminuidos. Igual esta disminución no va como que a reflejar necesariamente que exista una ferropenia. Siguiente diapositiva. En lo que es el diagnóstico, la ausencia de un marcador citogénico o un molecular característico en lo que es la trombocitemia esencial va a determinar que su diagnóstico se base en criterios más que todo de exclusión respecto al resto de síndromes mieloproliferativos, los cuales pueden cursar con trombocitosis y también trombocitosis secundaria. Pero vamos a ver que la OMS estableció en 2001 unos criterios diagnósticos que son similares a los de la policitemia vera, pero en los que se precisa con un mayor detalle las características de la histopatología medular, y también matizan a través de las concentraciones de hemoglobina, lo cual determinan alteraciones citogénicas y de displasia morfológica. En esto vamos a ver que tenemos los criterios positivos, en cuales estos como número 1 tenemos la trombocitosis persistente, que esta va a ser mayor a 600 por 10 a la novena sobre litro, perdón. También lo que es la biopsia medular, que muestra proliferación de la serie megacarocítica con un incremento de megacarocitos maduros y de gran tamaño. Ahora también vamos a tener los criterios de exclusión, los cuales van a excluir el diagnóstico, valga la redundancia. Como primero tenemos la que es que no tiene evidencia de policitema vera. Este va a tener también lo que es el hierro medular presente, ferritina normal o volumen corpuscular medio normal. También vamos a ver que si las condiciones anteriores no se cumplen, o también hay una ausencia de aumento de la masa eritrocitaria o de la hemoglobina después de tratamiento con hierro. Como segundo punto, tenemos que no hay evidencia de leucemia mielógena crónica. Como tercer punto, tenemos que no hay evidencia de fibrosis idiopática, el cual va a tener ausencia de fibrosis colágena, fibrosis reticulina mínima o ausente. Como cuarto punto, vamos a ver que no hay evidencia de síndrome mielodisplásico, el cual esta tendrá ausencia de displasia granulocítica o escasos micromegacarocitos si están presentes. Y como quinto punto y último, tenemos la ausencia de causa de trombosis reactiva por inflamación, infección o también neoplasia o esplenectomía. Con estos criterios podemos diagnosticar si nosotros sospechamos de una trombocitemia esencial. Siguiente diapositiva. Ahora hablando sobre lo que es el tratamiento, vamos a ver que cualquier decisión respecto al tratamiento se ha de considerar sí que esta trombocitemia esencial va a ser un síndrome mieloproliferativo que afecta más que todo a la vida del paciente, no a la supervivencia de este. Entonces, vamos a ver que no obstante esto, y a pesar de la supervivencia es casi idéntica de las personas de una población en sí controlada, los pacientes igual presentan una elevada morbilidad de complicaciones trombóticas y hemorrágicas, los cuales van a oscilar desde síntomas funcionales por alteración de la microcirculación hasta complicaciones potencialmente mortales. En sí no existe como un tratamiento exento de riesgo, y por tanto en sí está justificado iniciar un tratamiento, no está tan justificado, perdón, iniciar un tratamiento mielodepresor o citorreductor. Estos dos, citorreductor plaquetario y mielodepresor plaquetario, solo porque la cifra de plaquetas exceda un límite normal, no es necesario, pero igual es comprensible que si hay una cifra elevada de plaquetas vaya a preocupar tanto al paciente como al médico, por el temor a una repentina o también a una grave complicación trombótica. Entre estos tratamientos tenemos la trombocitoaferesis, la cual consigue una rápida reducción de la cifra de plaquetas, aunque en sí su efecto es transitorio, a no ser que se aplique simultáneamente con un tratamiento mielodepresor.
vamos a ver que su principal indicación es en el tratamiento de las situaciones agudas con riesgo vital causadas por complicaciones trombóticas o hemorrágicas que en sí cursan con trombocitosis muy elevadas. El siguiente tratamiento es el de quimioterapia, el cual tenemos la hidroxiuria, el cual es un agente no aquilante e inhibidor de la ribonucleótido reductasa, y es el quimioterápico de elección de esta enfermedad por su facilidad de uso, también por su predictibilidad de acción y supuesta escasa capacidad mutágena. Vamos a ver que este fármaco en sí ha demostrado ser muy efectivo en lo que es la prevención de nuevos episodios trombóticos en pacientes con alto riesgo de presentar complicaciones trombóticas. También vamos a ver que la inclinación a prescribir quimioterapia va a ser grande, pero debe recordarse en sí que una vez introducida debe continuarse durante años o décadas con las implicaciones leucemógenas que ello pueda suponer. El siguiente tratamiento es la del interferón. Este en sí ha demostrado una posible opción de citorreducción no quimioterápica en lo que es en la trombocitemia esencial. El efecto del antiproliferativo resulta de la reducción del volumen nuclear y citoplasmático del megacariocito. A pesar de que es un tratamiento sin efectos mutágenos, tampoco va a tener leucemógenos, si es la palabra, y más que todo, este va a ser un poco controversial por su costo alto y también por su toxicidad, el cual determina que el 25% de los pacientes abandonan este tratamiento, ya sea por efectos pseudogripales o constitucionales o por efectos tardíos del tipo autoinmune. Otro tratamiento también es el de antiagregantes plaquetarios, el cual en pacientes con alteraciones de la microcirculación, esta puede ser una eritromelalgia o también otros síntomas vasomotores. Este antiagregante plaquetario se va a dar en dosis de 100 a 300 miligramos por día, el cual va a ser muy eficaz en lo que es el tratamiento de los síntomas agudos. Su mecanismo de acción se debe a, más que todo por la reducción de la agregación plaquetaria como consecuencia del efecto inhibidor de la ciclooxigenasa y por tanto de la producción de tromboxano A2. Este fármaco también se haya contraindicado en pacientes con clínica de predominio hemorrágico y en pacientes con una trombocitosis superior a 1000 y a 1500 por 10 a la novena sobre litro. Por último, en tratamiento tenemos la anagrelia, la cual es el último y el más prometedor fármaco del que se dispone para este tratamiento de la trombocitemia esencial. Este va a pertenecer a la familia de la imidazoquinasolinas, el cual actúa interfiriendo en lo que es la maduración megacarocítica y disminuye lo que es la pluralidad y el tamaño celular de estas plaquetas. En dosis de 0,5 miligramos 4 veces al día va a reducir la cifra de plaquetas por debajo de 600 por 10 a la novena sobre litros en el 90% de pacientes en un plazo en sí como que comprendido entre 3 y 4 semanas. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la estrategia general, tenemos que como estrategia terapéutica en la trombocitemia esencial es un compromiso más que todo prevenir la aparición de complicaciones trombohemorrágicas y también evitar lo que es en la medida de lo posible la toxicidad del fármaco o el tratamiento que se vaya a dar específicamente al paciente, ¿no? Entonces tenemos que la primera consideración debe ser la de evaluar individualmente el riesgo trombótico en sí está edificando a los pacientes en grupos de riesgo. Existe un consenso general sobre este riesgo trombótico, el cual tenemos la indicación de tratamiento citorreductor en pacientes de alto riesgo, es decir, de más de 60 años con historia de trombosis también o de clínica hemorrágica grave, aparte también de trombocitosis superior a 1500 por 10 a la novena sobre litro, también se va a considerar y tienen indicadamente aceptada la citorreducción.
Por eso está visto en la diapositiva, porque a eso sí se le puede, se está indicado, como ya dije, este fármaco, un fármaco que ayuda a la citorreducción. En lo que son los pacientes que pertenecen a la categoría de riesgo intermedio, es decir, de menos de 60 años, sin historia de trombosis, pero con trombocitosis superior a 1000 y 1500 por 10 a la novena sobre litro, o con presencia de factores de riesgo vascular, el tratamiento debe ser individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser informado al paciente de los riesgos potenciales frente a los beneficios de iniciar este tratamiento citorreductor plaquetario. Entonces ahí se llega al consenso si se quiere realizar o si no se quiere realizar. Y también tenemos los pacientes asignados a la categoría de bajo riesgo, los cuales no deben recibir el tratamiento citorreductor, pues se ha demostrado que la incidencia de trombosis en este grupo va a ser muy escasa y no justifica en sí como un tratamiento activo de este citorreductor. Siguiente diapositiva. Gracias. Ok, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de la leucemia mieloide crónica. Siguiente. Siguiente. Ya. Ok, lo primero que tenemos que saber es que va a ser una proliferación de carácter clonal que va a tener origen en la célula madre y va a ser común de las 3 áreas hematopoyéticas. El cuadro clínico tenemos biológico e histológico y la enfermedad va a venir determinada por una intensa proliferación de la serie granulocítica en la médula ósea, la sangre periférica y otros órganos hematopoyéticos, fundamentalmente el vaso. Esto de aquí se va a caracterizar por una leucocitosis intensa en la que van a estar representados todos los elementos madurativos de la granulopoiesis y va a estar acompañada generalmente de esplenomegalia y de una disminución de la fosfatasa alcalina granulocitaria. Esta enfermedad presenta un curso evolutivo bifásico en el que la fase inicial o crónica va a ser fácil de controlar con diferentes medidas terapéuticas y va a seguir un periodo agudo final o una crisis blástica similar a una leucemia aguda, pero el pronóstico va a ser mucho más desfavorable por la resistencia que tiene al tratamiento. Y en muchos pacientes se va a intercalar entre ambas fases un tercer periodo que se le llama la fase de aceleración. Siguiente. Hablando de la etiología y la epidemiología, primero la etiología se desconoce, aunque se han observado un aumento de incidencia tras la exposición de los pacientes a radiaciones ionizantes, como es el caso de supervivientes de explosiones atómicas o un radiólogo. O también pacientes que han estado expuestos a ciertos agentes químicos como el benceno. Y no se ha podido demostrar la implicación de virus en la aparición de esta enfermedad. La presencia del cromosoma PH en los precursores granulocíticos, eritrocíticos y megacariocitos, en los linfocitos B y en algunos linfocitos T de los individuos con esta enfermedad, indica que el trastorno que da lugar a la enfermedad tiene lugar en la célula madre pluripotencial muy primitiva de la hematopoiesis. La leucemia mieloide crónica se va a presentar del 15 al 20% de todas las leucemias. Su incidencia en los países occidentales va a ser aproximadamente de 1,5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año y puede aparecer a cualquier edad, pero es raro en la infancia y va a predominar en las edades medias y avanzadas de vida. El rango va a ser alrededor de 50 años y la incidencia máxima va a ser de los 30 a 60 años. Va a predominar ligeramente en varones y su aparición familiar va a ser excepcional. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la leucemia mieloide crónica, se va a diagnosticar en el 95% de los pacientes en fase crónica, cuyo inicio es insidioso. El diagnóstico de la enfermedad va precedido en muchos enfermos por un periodo de unos meses en los que se va a presentar síntomas inespecíficos como anorexia, pérdida de peso, fiebre o febrícula y sudoración nocturna, en relación con la existencia de un estado de hipermetabolismo debido al aumento del recambio granulocitario o molestias provocadas por la esplenomegalia, como un dolor en el hipocondrio. Otras manifestaciones clínicas van a ser dolores óseos, hemorragias, litiasis renal o crisis de gota.
pero van a ser menos frecuentes. Y también tenemos síntomas excepcionales de leucotasis, que son cefalea, insuficiencia respiratoria, obnulación, y eso es por leucocitosis extrema. Igual hay que destacar que la práctica creciente del análisis de revisión ha hecho que la frecuencia de formas asintomáticas sea cada vez mayor. Entonces, en cuanto a la exploración física, el dato más frecuente va a ser la esplenomegalia, y dicho hallazgo se va a constatar actualmente en el 90%, en el 60% de los pacientes. Siguiente. En las pruebas de laboratorio vamos a tener estas de aquí. Primero la de sangre periférica. El dato característico de la leucemia mieloide crónica va a ser la leucocitosis. Esta intensidad de esta va a ser variable, oscilando en la mayor parte de los pacientes entre 50 y 200 por 10 a la novena litros, aunque en algunos casos puede variar entre 500. Sin embargo, como ya se señaló, cada vez son más frecuentes los casos que van a cursar inicialmente con leucocitosis moderada, o sea, inferior. Y van a constituir estas leucocitosis moderadas el 30% del total. Se va a tratar de una leucocitosis granulocítica en la que se van a hallar representados todos los estadios madurativos de la granulotopoiesis, con predominio de las formas más maduras. Por lo general, el porcentaje inicial de blastos en la sangre periférica va a ser escaso. En algunos pacientes se van a observar una oscilación periódica de las cifras de leucocitos, eso puede dificultar el tratamiento, y la basofilia va a ser constante y la eosinofilia es menos frecuente. Puede observarse desgranulación de los neutrófilos o hiposegmentación nuclear. En la mitad de los casos va a existir eritroblastos circulantes y también es frecuente la anemia, habitualmente es una anemia moderada. La cifra de plaquetas va a ser normal o va a existir trombosis en el 45% de los casos, y se va a observar esta frecuencia, con frecuencia también se van a observar alteraciones morfológicas de las plaquetas, así como de los núcleos de megacarocitos circulantes. La tendencia de sangrado que van a presentar algunos pacientes se va a explicar por la existencia de las alteraciones en el funcionalismo plaquetario. Luego tenemos la médula ósea, el aspirado medular. Este de aquí va a poner de manifiesto un intenso incremento de celularidad hematopoyética, sobre todo de la serie granulocítica, con una relación mieloeritroide notablemente aumentada. Dentro de esta serie granulocítica van a predominar los mielocitos y los metamielocitos, mientras que los blastos no van a superar el 5%. La basofilia sigue siendo constante y también va a ser frecuente la eosinofilia. Asimismo, también es frecuente la hiperplasia de los megacariocitos, a menudo de aspecto hipoploide. Tampoco es raro encontrar histiocitos azul marino o macrófagos, y también es habitual observar una disminución del hierro medular y de los sideroblastos, hallazgo que se va a traducir a la existencia de una ferropenia. La biopsia de la médula ósea va a evidenciar un gran aumento de la celularidad hematopoyética con intensa disminución o desaparición de la grasa, a diferencia de otras. Luego tenemos el estudio citogénico y biología molecular. El estudio citogénico de la médula ósea va a poner de manifiesto la presencia del cromosoma PH, que está en el 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica. El cromosoma PH por translocación 922. En algunos casos, además de estos cromosomas 9 y 22, también se haya implicado la translocación de un tercer cromosoma, y eso se le llama translocación compleja. Por otra parte, en menos del 10% de los enfermos se va a observar alguna otra anomalía cromosómica, además del cromosoma PH, lo que va a conllevar a un pronóstico desfavorable. El análisis molecular del ADN de las células hematopoyéticas va a demostrar la existencia del gen de función BCR-ABL. Y no solamente en los casos del cromosoma PH es positivo, sino que también más de la mitad de los casos va a ser PH negativo. En cuanto a los otros datos del laboratorio, entre los parámetros bioquímicos séricos va a destacar el aumento constante de la vitamina BP y de las proteínas transportadoras, que se llama transcobalimas. El aumento muy frecuente de la LDH y algo menos del ácido úrico. Todos estos van a reflejar un aumento en el recambio granulocitario.
Asimismo, va a ser frecuente la disminución de la colesterolemia, que va a normalizar y a controlar la enfermedad con el tratamiento. Siguiente. Pasando al diagnóstico, el cuadro clínico de la leucemia mieloide crónica va a ser la leucocitosis granulocítica, tenemos una disminución del índice de FAC, la esplenomegalia, que ya se dijo. Entonces, es tan típico que la observación de todos estos diagnósticos que ya mencionamos va a permitir establecer con el diagnóstico con certeza. La demostración del cromosoma PH en la médula ósea o del gen en fusión BCR-ABL en la sangre periférica van a confirmar el diagnóstico. Siguiente. Ok, vamos a tener estas 5 formas especiales de presentación de la leucemia mieloide crónica. Empezamos con la crisis blástica inicial. Como ya señalamos, en la mayoría de los enfermos de leucemia mieloide crónica se va a diagnosticar en la fase crónica. Sin embargo, en aproximadamente 5% de los casos, la enfermedad se halla en la fase de crisis blástica, lo que indica que ya hubo una fase crónica previa que no ha provocado síntomas y pasó desapercibida. Okay. La crisis blástica inicial de esta enfermedad va a adoptar 2 patrones diferentes. En algunos pacientes va a remediar una leucemia aguda y en otros, con localización extramedular de la proliferación blástica, va a simular que es un linfoma. La presencia de los datos sugestivos de leucemia mieloide crónica va a permitir la sospecha del auténtico diagnóstico todo esto va a ser confirmado mediante un estudio citogenético o molecular de la médula ósea del órgano afectado y al demostrar la presencia del pH o del gen BCR-ABL. Estas de aquí van a suponer esta crisis blástica inicial va a suponer el 25% de las leucemias agudas linfoblásticas del adulto y el 5% de leucemias infantiles y aproximadamente el 3% de leucemias agudas melioblásticas. Las leucemias pH positivas van a poder presentar 2 patrones moleculares distintos según el punto de rotura. Según el punto de rotura de los brazos del cromosoma. Ok, ahora pasamos a la variante neutrofílica de la leucemia mieloide crónica. Es otra variante fenotípica reconocida recientemente y es la denominada forma neutrofílica de la LMC pH positiva. Desde el punto de vista hematológico, los pacientes con esta variante van a presentar un cuadro hemoperiférico superponible de la leucemia neutrófila crónica y una evolución lentamente progresiva. El rasgo que va a permitir diferenciar ambas entidades es la presencia del cromosoma PH en la variante neutrofílica frente a la ausencia de dicha alteración en la leucemia neutrofílica crónica. En su descripción de este subtipo de leucemia mieloide crónica, la presencia de estos casos va a ser la ruptura en la región PBCR con una producción de ARN mensajero del tipo C3A. Esta asociación no se ha visto confirmada, sin embargo, en un estudio reciente en el que se analizaron algunos casos de LMC-PH positiva de características similares. Pasando a la leucemia mieloide crónica pH negativa, de que en el 5% de los casos no se va a observar el cromosoma pH. En algunos de estos pacientes van a presentar reordenamiento del gen BCR-ABL y en ellos la enfermedad es indistinguible a la de la leucemia mieloide crónica pH positiva, tanto en su presentación inicial como en la evolución y en el pronóstico. Va a existir un subgrupo de enfermos en esta pH negativa en los que tampoco se va a detectar la contrapartida molecular del BCR-ABL, los cuales van a suponer del 2 al 3% del total de casos. El diagnóstico de esta variante, que es rara, va a obligar a descartar otras entidades como mielodisplasias o mielofibrosis idiopática. Va a presentar también esta enfermedad ciertos rasgos atípicos como la edad avanzada de la mayoría de los pacientes, mayor intensidad en la anemia, ya habíamos hablado que se presenta una anemia moderada, aquí vamos a tener una anemia de mayor intensidad al momento de diagnóstico, una ausencia de vasofilia y tendencia a la leucocitosis progresiva y a la aparición de grandes visceromegalias e infiltración extramedular.
anemia y plaquetomía. El pronóstico también es más desfavorable, con una supervivencia mediana de alrededor de los 2 años. Ok, ahora la leucemia mieloide crónica en la infancia, esta se va a presentar del 2 al 5% del total de los casos de leucemia en la infancia. Y se van a reconocer dos tipos de enfermedad, la forma adulta y la forma juvenil. La primera, la adulta, se va a dar en niños de más de 5 años, es pH positiva, es similar a las características clínico-hematológicas y el pronóstico, y también el pronóstico de la adulta. En cuanto a la forma juvenil, esta de aquí se trata en realidad de una leucemia mielomonocítica subaguda o crónica de la infancia. Y va a tener ciertos rasgos característicos como la de los pacientes, que va a ser inferior a los 5 años, la presencia de erupciones cutáneas, adenopatías u otras localizaciones leucémicas extramedulares. Siguiente. Ok, en cuanto al tratamiento, podemos ver en esta figura que se representa un algoritmo para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, en el cual la elección de la modalidad terapéutica se va a basar fundamentalmente en la edad de los pacientes, el grupo de riesgo de la enfermedad, el hecho de que exista o no un donante para la práctica de un trasplante y el riesgo asociado a este procedimiento. Entonces ahí podemos ver el diagnóstico, ya tenemos el diagnóstico de la leucemia, cómo se divide en mayores de 40 a 70 años o de 35 a 40, si tienen un donante familiar, si no poseen un donante familiar, y también todos los tipos de tratamientos que ya vamos a hablar. Siguiente. Ok, en cuanto al tratamiento, primero tenemos la quimioterapia convencional. Esta de aquí va a proporcionar a los pacientes una excelente calidad de vida, va a alargar su supervivencia algo, pero no va a evitar la aparición de una crisis blástica. El fármaco de elección para la quimioterapia va a ser la hidroxiurea, es un inhibidor de la enzima ribonucleido reductasa que va a actuar bloqueando la síntesis de ADN, lo cual va a provocar la detención de las células en la fase S del ciclo celular. Se va a administrar por vía oral y va a tener un efecto muy rápido, aunque va a ser también rápidamente reversible, lo que obliga a su administración continua. La dosis inicial va a ser de 30 a 50 mg por día y la de mantenimiento oscila entre 10 y 20 mg por día. Los principales efectos secundarios de esta va a ser la inducción de macrocitosis y la megaloblastosis y la mucositis. Va a ser menos frecuente la aparición de úlceras en zonas molares y pies. Es probable que si se administra durante el primer trimestre, que sea teratogénica si se administra durante el primer trimestre del embarazo. También tenemos el busultano, que es otro quimioterápico oral. Y luego, bueno, pasamos al interferón alfa. Este de aquí constituye hasta hace poco el tratamiento de elección de la fase crónica en esta enfermedad en los pacientes jóvenes sin donante para el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, que ya vamos a hablar, y en la mayoría de los restantes enfermos de edad inferior a 70 años. Se va a tratar de una glucoproteína con propiedades antiproliferativas, antivíricas e inmunomoduladoras. Va a ser producida de manera natural por las células como respuesta a infecciones víricas. Lo interesante de este interferón va a ser que además va a producir respuestas hematológicas, es capaz de inducir respuestas citogénicas y esto de aquí se traduce en la disminución e incluso desaparición del cromosoma PH. La vía de administración va a ser subcutánea y la dosis es de 5 mU por metro cuadrado de la superficie corporal. En cualquier caso, se debe individualizar al objeto de mantener un grado moderado de leucopenia. Los resultados son peores en la fase crónica más avanzada y el logro de una respuesta citogénica requiere un tratamiento prolongado, por lo que debe administrarse este fármaco alrededor de mínimo 1 año para valorar su efecto. En cuanto al trasplante de halogénico de progenitores hematopoyéticos, esta que es la única modalidad terapéutica con capacidad curativa demostrada. Sus principales limitaciones van a ser la edad de los pacientes y la disponibilidad de un donante histocompatible. Habitualmente tiene que ser un hermano. En cuanto a la primera, los avances conseguidos en los últimos años en la profilaxis y el tratamiento de las complicaciones infecciosas y la enfermedad del injerto contra el huésped son las principales causas de morbilidad y mortalidad en el trasplante. Y
Los resultados más favorables se obtienen cuando el trasplante se efectúa en la fase crónica, en la que se va a conseguir una supervivencia libre de la enfermedad en un largo plazo superior al 60%. Este porcentaje se va a reducir a 25% en la fase de aceleración y menos del 10% en una crisis blástica, lo cual se halla en relación con la elevada mortalidad y la alta probabilidad de recaída en estos casos. Luego tenemos el imatinib. Este de aquí es el avance más importante en los últimos años en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, constituyendo esto de que es un inhibidor de la transducción de señal específico de la proteína tirosina BCRL-ABL. Va a actuar compitiendo con el ATP para unirse a la sinasa ABL, impidiendo así la fosforilación de la proteína tirosinasa. Esto de aquí va a dar lugar a la pérdida de la actividad de la proteína tirosinasa y va a dar como resultado la pérdida de la viabilidad de las células leucémicas que van a entrar en apoptosis. La administración de esta va a ser en dosis superiores a 300 mg al día, induce respuestas hematológicas completas en la mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad en fase crónica, resistentes al interferón o con intolerancia a este fármaco, una tasa mayor al 60%. Y en la fase crónica de un nuevo diagnóstico, la tasa de respuesta hematológica al imatinib va a ser el 95%, y lo que va a haber acompañado una tasa menor de progresión a la enfermedad con respecto a la combinación del interferón. Ok, y por último, tenemos los nuevos fármacos. Estos de aquí se están investigando en la actualidad, el papel de otros fármacos para la leucemia mieloide crónica. El tratamiento de crisis blástica, este de aquí en la crisis blástica del fenotipo mieloide, los resultados de la quimioterapia intensa del tipo de la leucemia aguda mieloblástica son decepcionantes porque van a provocar pancitopenias intensas y prolongadas, también, y tiene más complicaciones infecciosas y tiene respuestas no favorables. Por ello, la terapéutica de este subtipo de leucemia, la crisis blástica, va a ser fundamentalmente paliativa, transfusiones, analgesia, quimioterapia oral de la tipo C mercatuporpolina. Recientemente se han referido resultados algo mejores con el empleo de imatinib, así que en la crisis plástica mieloide se va a obtener una tasa de respuestas hematológicas del 27%, con un 10% de remisiones completas, siendo esas prolongadas en algunos casos. Y siguiente. Ya, gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Pico, voy a realizar la metaplasia amiloide acnogénica. Siguiente, por favor. La fibrosis de la médula ósea puede aparecer de manera secundaria a la afección de este órgano por diferentes procesos, entre los cuales podemos destacar infecciosos, como es la tuberculosis, y los de origen neoplásico, como son tumores sólidos, también la enfermedad de Hodgkin, o linfomas no hodgkinianos, la tricoleucemia, síndromes mielodisplásicos, leucemias agudas, entre otras. Como característica, dicha mielofibrosis secundaria se revierte cuando lo que la origina se detiene, ¿ya? Entonces, rara vez es lo suficientemente intensa para provocar una aparición de hematopoiesis extramedular. Y esto puede observarse en ocasiones en individuos que han recibido radiación ionizante, o padecen de tuberculosis, carcinomatosis diseminada, o peritrosis o enfermedad de Paget. Siguiente. Hablando de la etiopatogenia, la etiopatogenia de la metaplasia amiloide acnogénica se desconoce. En estudios citogénicos y de isoenzimas de la glucosa fosfato hidrogenasa han permitido demostrar, por una parte, que esta enfermedad es de origen clonal, que tiene un origen de una célula madre pluripotencial común de 3 series. La proliferación fibroblástica de la médula ósea se observa fundamentalmente la liberación de intramedular de una sustancia, la cual se denomina factor de crecimiento asociado a plaquetas,
que es una proteína de 30.000 Daltons producida por los megacariocitos y se almacena en los gránulos alfa de las plaquetas. Siguiente. Hablando de manifestaciones clínicas, la metaplasia amiloide agnogénica constituye al menos un 15% del total de los casos de síndromes mieloproliferativos crónicos y es la menos frecuente de todos estos. Afecta habitualmente a personas de edad avanzada, el diagnóstico se da aproximadamente a los 25 años de edad como media y no demuestra un predominio sexual. Al inicio, los síntomas suelen ser insidiosos. Se conoce tres orígenes fundamentales, que es la anemia, el estado hipermetabólico, que corresponde a la febrícula, pérdida de peso, en ciertas ocasiones la gota, litiasis renal. También otro de los síntomas insidiosos es la esplenomegalia, que las cuales producen molestias en el hipocondrio izquierdo, dolor agudo de dicha zona, y se traduce en la existencia de un infarto esplénico. Puede existir una tendencia al sangrado en relación con la plaquetopenia o un mal funcionamiento de plaquetas. También puede haber prurito y las complicaciones trombóticas, arteriales o venosas también se hacen presentes. La anemia habitualmente normocrónica o normocítica constituye las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad, ya que se observa en 80% de los casos. Su origen es multifactorial y su aparición interviene fundamentalmente la disminución de la producción medular y un grado variable de eritropoiesis ineficaz y la hemólisis por un hiperesplenismo. Siguiente. Como hallazgo fundamental en la exploración física es la esplenomegalia. Va a estar presente en alrededor de un 85 a un 90% de los pacientes y prácticamente es constante durante la evolución de la enfermedad. El tamaño de la misma va a oscilar entre el polo del vaso y una esplenomegalia gigante. Se observa una hepatomegalia también habitualmente moderada en un 60% de los casos, aparte de una palidez propia de la anemia. Y aparte, o sea, aparte de estos signos, no se va a observar más signos físicos en esta enfermedad. Siguiente. Hablando de la anatomía patológica, el diagnóstico corresponde principalmente en esta parte, en la toma de muestra, ya que con signos físicos no se va a poder hacer un diagnóstico. La práctica de la biopsia de la médula ósea es imprescindible para establecer un diagnóstico, ya que va a ser la única manera en la cual se va a poder observar la afección de lo que o sea, la cual va a corresponder a la metaplasia amiloide agnogénica. Los hallazgos histológicos son de gran heterogeneidad y existen 4 alteraciones fundamentales, cuya presentación e intensidad varía en uno que otro paciente. Entre estas vamos a tener la hiperplasia hematopoyética, la fibrosis reticulocitaria, la fibrosis colágena y la neoformación ósea o osteosclerosis. Siguiente. Hay una sistematización histopatológica que es la sistematización de Lennart, la cual va a distinguir 3 patrones fundamentales. Tenemos la fase celular, la mielofibrosis sin osteosclerosis y la mielofibrosis con osteosclerosis. En la fase medular va a existir una intensa hiperplasia de las 3 series hematopoyéticas y un grado variable de fibrosis reticulocitaria, lo cual se va a ver en la imagen, en la superior, en la A. La mielofibrosis sin osteosclerosis, se va a observar una fibrosis reticulocitaria y colágena, pero no hay una neoformación ósea. Y en la mielofibrosis con osteosclerosis, además de la intensa fibrosis reticulocitaria y colágena, existe una neoformación ósea. Siguiente. En una cuarta parte de los casos se observa nódulos linfoides en la médula ósea, siempre en las fases no osteoscleróticas de la enfermedad.
Y si se realiza una biopsia hepática, se observa asimismo una metaplasia amiloide, por lo general una intrasinusoidal y con predominio de los megacariocitos dilatados sinusoidales. Siguiente. Otra de las exploraciones complementarias, es decir, lo que se encuentra en imágenes, en la radiología se pone manifiesto un aumento de la densidad ósea, sobre todo en esqueleto axial, es decir, en pelvis y columna, y en la porción proximal de los huesos largos. Eh, en la resonancia magnética se va a poder observar que en la columna vertebral se muestra una disminución de la señal debido a una disminución de la grasa, la cual va a estar provocada por una hiperplasia hematopoyética o bien una intensa fibrosis o la neoformación ósea. Siguiente. En lo que corresponde al diagnóstico, el diagnóstico de la metaplasia amiloide acnogénica se basa fundamentalmente en la existencia de fibrosis de la médula ósea, sin una causa que la justifique, ya que en otras enfermedades sí va a haber causa que la justifique, como es la esplenomegalia, el síndrome leucoeritroblástico o los daquicitosis, perdón. En el caso de las formas más proliferativas, como con leucocitosis, vamos a tener la trombocitosis. El diagnóstico diferencial debe establecerse en primer lugar con otros síndromes proliferativos crónicos, así como en la leucemia mielomonocítica crónica y las reacciones leucemoides. También deben considerarse enfermedades que afectan a la médula ósea, como ciertas neoplasias, como ya lo mencioné, la enfermedad de Hodgkin, linfomas no hodgkinianos o hodgkinianos, las tricoleucemias, etc. O infecciones crónicas que puedan afectar a la médula ósea, como es la tuberculosis o la sífilis. Siguiente. Hablando de la evolución y el pronóstico, la enfermedad sigue típicamente un curso crónico, caracterizada por una anemización progresiva, la cual por consiguiente va a requerir transfusiones. Las molestias derivadas del crecimiento del vaso y con menor frecuencia la presencia de síntomas constitucionales. La supervivencia como media tiene 4 o 5 años, pero suele oscilar o sea, suele estar en ciertos pacientes de 1 o 2 años y otros sobreviven hasta décadas. Por eso se divide como en dos grupos estos pacientes. Un grupo son los pacientes indolentes con una supervivencia prolongada y, o sea, la supervivencia es, como ya lo mencioné, de décadas. Mientras que existe otro grupo, que es la tercera parte, los cuales el progreso de la enfermedad es muy agresivo y la supervivencia es como máximo de 2 años. Siguiente. Hablando del tratamiento, aparte del trasplante halogénico, eh, lo cual de por sí es aplicable en la mayoría de los pacientes y que tienen que ser jóvenes, no existe otro tratamiento terapéutico eficaz para esta enfermedad. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, el tratamiento viene a ser paliativo. En las formas más mieloproliferativas de la enfermedad, con leucocitosis, trombocitosis, gran esplenomegalia y a menudo sintomatología general, se indica la instauración de tratamiento citolítico oral, siendo la hidroxiuria el fármaco de elección para estos casos. O también puede usarse ebulsulfanato o la 6-marcatopurina. Y en ciertos casos también se puede dosificar interferón alfa como un citorreductor. Cuando la anemia constituye la complicación fundamental de esta enfermedad, no va acompañada de datos típicos de formas muy proliferativas en la enfermedad, hay que destacar en un primer lugar las causas tratables de la anemia, como viene a ser porferropenia, deficiencia de ácido fólico o hemólisis de origen autoinmune. Y si bien, como suele ser habitual, no se va a demostrar estos signos, se puede tratar con fármacos anabolizantes, como es la oximetolona de 150 miligramos al día, o el danazol 600 a 800 miligramos al día por vía oral. El tratamiento va a ser
como mínimo de 6 meses en adelante. Si el tratamiento anabolizante no es efectivo, se puede tratar con corticoides a dosis bajas, 70 miligramos al día, alternándose. También la administración de eritropoyetina puede ser eficaz en ciertos pacientes con niveles de citocina inadecuados al grado de la anemia. Si la esplenomegalia es muy marcada, se puede intentar una esplenectomía, pero debe considerarse que el riesgo quirúrgico es alto, con una mortalidad de un 10% y una morbilidad del 45%. También se puede considerar la radioterapia esplénica a dosis bajas como una alternativa, pero también o sea, no se ha demostrado como tal un beneficio en estos pacientes. Y en el tratamiento, o sea, en los tratamientos que han demostrado eficacia en esta enfermedad, se puede incluir la dosificación de la 1,25-dihidroxivitamina D y la colchicina. Muchas gracias.